Con muy buena energía comienza la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Hoy nos acompañan Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de Delia Business School. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Pues fíjate, como decías tú en la presentación a las 8, hemos cambiado trimestre, hemos cambiado mes, obviamente. Semestre, y ahora empieza el verano, ¿no? Oficialmente, vamos, la salida, las primeras grandes salidas, ¿verdad?, de vacaciones y todas estas cosas. De aquí al eclipse total de sol, de un tirón vamos a ir. Exacto, bueno, en tobogán. No. Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y CADE. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Bien, un poco sorprendido con la gran salida. Yo creo que aquí ya todo el mundo sale, bueno. O sea, ya no distingues, todo donde vas está lleno. ¿Sí? Yo, antiguamente, ¿no? Llegaba el 31 de julio o 30 de junio, era cuando se salía todo. Sí. Aquí ya todo el mundo sale, entra, está todo lleno, pueblos, Sí. playas, 100 millones, ¿no?, de visitantes vamos a tener España este año. está de moda. Tienes entre los nacionales, los turistas y los inmigrantes, tienes un país por tres. Y los nietos. Y los nietos. Y los nietos, ¿cómo sois? Los nietos. Sí, ¿no? Miguel Yagüe es economista, es profesor también, escritor, asesor de organismos públicos y bancos, supervisores y bancos. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí. ¿Cómo cambia el perfil de la sociedad? Porque yo me acuerdo que antes en los veranos lo que se hablaba era del Rodríguez, que se quedaba a trabajar, mientras su familia se marchaba, ¿no? Y ahora con el teletrabajo se marchan todos, ¿no? O incluso al revés, se marcha el que trabaja incluso. Se marcha el Rodríguez, ¿no? Y se queda la familia en casa con el aire acondicionado, porque ahora no hay refugios casi donde esconderse del calor, ¿no? Exactamente. Pues fijaos cómo se ha pasado medio año, qué medio año más intenso, qué sorprendente en tantos términos. Contábamos efectivamente, tiene su gracia, ¿no? Si comparamos el mundo de la economía o los mercados con el Mundial de Fútbol, tener ese campeón extraordinario, inesperado, que ha sido Japón, que ha dado además una enorme ventaja con la revalorización, ha conseguido una enorme ventaja en su revalorización respecto al resto de los grandes actores. Hablamos de los grandes protagonistas, no de los pequeños, sino de los grandes protagonistas, que es bueno, es para apreciar, ¿no os parece? Sí, a micrófono cerrado decía Rafael que menos para pasar a la siguiente fase de los no mundiales, lo consiguen. Que no, menudo grupo que le ha tocado. En el fútbol no va. No. Pero sí, nunca se debe desestimar a Japón, nunca. Yo como principio básico, Japón siempre te da sorpresas. Lo que pasa es que ellos tienen su propio timing. Bueno, sí. Y un yen muy débil, ¿eh? Más de 162 yenes por dólar a estas horas, mínimo de 40 años. Es una estrategia comercial y es una estrategia de nacional, ¿no? A los japoneses les resulta caro esto, ¿eh? Bueno, consumen mucho propio, ¿no? Pero sí. Exportan muy bien, claro. Exportan muy bien. Y cada vez mejor, pero sobre todo yo lo que he visto es que en las últimas 3 décadas, que se dice pronto, claro, han tenido prácticamente siempre deflación, estaban todos deprimidos. Entonces, leí hace unos meses, pues no recuerdo exactamente, la del dinero que los japoneses tenían directamente en el ahorrado, pero en liquidez. En liquidez, porque claro, cuando tú no pierdes valor, porque incluso lo ganas, porque tienes deflación, muchos años han tenido, pues lo han tenido siempre metido en cuentas o en la propia casa, ¿no? En el tatami. Claro, como de los últimos 2 o 3 años ya han forzado una inflación que en algunos casos ha superado el 2%, claro, se han dado cuenta que lo tienen que invertir y claro, todo ese dinero se ha ido mucho también al tema de la bolsa, ¿no? Entonces yo creo que también ha sido un tema monetario donde el dinero que lo tenías parado lo han puesto a funcionar y todo eso de alguna manera también ha incrementado el valor de los activos, que a mí personalmente me da miedo, porque dices otro trimestre, es que llevamos, no sé, un lustro que aquí pasa de todo y aquí subimos en doble dígitos todos, por todos los sitios. ¿Dónde va a acabar esto, Luis Vicente? No, pregúnteselo a don Miguel Yagüe, que a lo mejor lo sabe. Me temo que no tengo soluciones mágicas, ¿eh? Pero bueno, lo que me parece sorprendente de Japón o esperanzador, porque muchos han hablado sobre Japón, ¿no? Y tantos años de crecimiento, muchísimos años, décadas, que le ha costado mucho crecer, momentos mejores y peores, y es una población pues muy envejecida y muy endeudada, ¿no? Cosa que Europa pues le puede ocurrir en menor medida, pues ha conseguido remontar, ¿no? Hay que aprender otras cosas, porque envejecidos y endeudados estamos igual, o vamos ese camino, pero hay otros mecanismos para conseguir, ¿no? Pero sí me parece sorprendente en ese contexto y muy positivo, ¿no? Que haya conseguido por fin el impulso, ¿no? Yo creo que sí,
el tipo de cambio, pues desde luego es un peligro inflacionario, pero es que en el caso de Japón era tan exagerado la estabilidad, la incapacidad, digamos, de crecer, que me parece que es un riesgo que es necesario, ¿no? Todo lo contrario quizá que Estados Unidos, ¿no? Que es otro contexto completamente distinto en ese mundo del tipo de cambio. Fíjate, ahí, primero, nunca debemos olvidar que tiene una presidenta, la dama samurái, ya lo de la dama de hierro, ¿verdad? Es como que se le queda pequeño. Eso por un lado, ¿no? O sea, el cambio que está haciendo esta presidenta, esta primera ministra es muy sorprendente también. Luego, a ver, yo he estado en Japón varias veces y sí recuerdo la primera vez que estuve fue en los años 90, finales de los 90, y era una sociedad muy endogámica, muy estado del bienestar, pero muy cerrada, ¿no? Todavía seguía muy cerrada en sí misma. Con un cierto grado de complacencia interna. La segunda vez que fui, la tercera vez que fui, me encontré una sociedad muy abierta al exterior, muy internacionalizada, o sea, y además la riqueza la ves, la percibes, entonces dices, hay algo que no me encaja, debe ser que estamos midiendo con distintos baremos, ¿no? Entonces, la creación de riqueza, la creación de empleo, incluso pues el desarrollo interno de comunicaciones, infraestructuras, etcétera, vamos, lo ves, ¿no? Es demostrable. Entonces, quizá efectivamente no hacen esta muestra, ¿no? que pueden hacer otras economías, pero desde luego crecimiento sí han tenido. Eso es evidente. Han tenido, y luego lo que han hecho durante muchísimos años, y lo siguen haciendo, es comprar deuda extranjera, especialmente la americana, ¿no? Sí. Y es una de las cosas que yo leo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la deuda, especialmente la americana, si el japonés empieza a invertir en su país o va a tener la posibilidad de poder comprar su propia deuda, porque con la política fiscal expansiva de Takaichi, que va a hacer mayor déficit, necesita emitir deuda, y al final, bueno, pues si se la rentabilizan a nivel local, eso va a retirar presencia de los japoneses en Europa y en Estados Unidos en la deuda pública, que no nos olvidemos que aquí seguimos emitiendo deuda pública, ¿no? Hoy también comentabais que el invitado al que habéis entrevistado, ¿no?, que se tienen que financiar 8 trillones americanos de deuda pública este año, más la nueva que va a emitir Estados Unidos. Claro, si no tienes japoneses que te compren la deuda, pues al final también tendrás que subir los tipos de interés. O sea, que no nos desdeñemos qué impacto puede tener el hecho de que los japoneses dejen de financiar al resto del país, de los países, y empiecen a invertir en su país. Ahí a ver qué hace el señor Wars, Kevin Wars, que le tenemos en Sintra, ¿no? Estamos esperando escucharle, ¿no? Porque ya sabéis que una de las cosas más singulares de Kevin Wars es que parece dispuesto a no dar demasiadas explicaciones sobre lo que va a hacer, pero hay quien le atribuye que él es más partidario de beneficiar a la economía en general manteniendo tipos de interés bajos que comprando bonos, que es uno de los programas de la Reserva Federal. Y eso es lo que podría también hacerlo de otra manera. Si no compra Estados Unidos sus propios bonos, ¿quién los va a comprar? A ver cómo se gestiona. De esto Miguel Yagüe sabe bastante, ¿no? Esa doble tensión que se generaría con los bonos americanos. A mí me parece peligrosa la dinámica de bajar tipos de interés para que no se acabe la deuda americana. Y además de peligrosa, creo que poco creíble, poco sostenible a largo plazo, ¿no? Creo que con Walsh se combinan muchas cosas en el contexto actual, ¿no? La política tradicional de los bancos centrales con algo más revolucionario, ¿no? La visión coyuntural con la estructural. La política puramente dicha, ¿no?, con lo que debería ser la técnica de un banco central, que debería ser bastante aséptico, ¿no? Yo no creo que Walsh vaya a decir grandes cosas hoy. Me sorprendería muchísimo, ¿no? No es habitual. Siempre recordamos como hito de comunicación de un banco central, de un banquero central, fuera de su ámbito, en una breve conferencia, aquellas palabras de Mario Draghi, ¿no?, de haré lo que sea necesario y será suficiente, ¿no?, que lo dijo fuera de contexto, estaba en una breve conferencia, y eso sí que impactó muchísimo, ¿no? Y bajó la prima de esos 35 puntos básicos, me acuerdo, la española, fue muy impactante, ¿no? Sí. Pero no es habitual. Lo habitual es que el banquero central sea una figura tremendamente prudente y que tenga mucho cuidado y los mensajes muy medidos, incluso a veces que aburra, ¿no? Tiene que aburrir al personal, ¿no?, para no coger riesgos, ¿no? Y yo creo que además en el contexto actual es difícil realmente, ¿no? Y es difícil en parte por el lío político. Yo creo que Walsh sedujo a Donald Trump con una idea, ¿no?, con varias ideas, pero una de ellas es, bueno, aquí está la inteligencia artificial,
Esto hace crecer la productividad y esto hace que la inflación vaya a estar controlada con un buen crecimiento de la economía. Y eso nos permite tener tipos bajos. Eso es una de las ideas, entre otras, que dijo Walsh. Ahora bien, esta idea, bueno, es interesante y puede ser posible. Es una apuesta, en mi opinión, no es una certeza, pero bueno, puede sin duda, algo de eso está ocurriendo y puede ocurrir. Ahora, tan fuerte es esa ayuda como para, con una inflación del 4,3%, muy superior al objetivo americano, no subir tipos, pues no lo sabemos, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión política, ¿puede Walsh en su primera decisión subir tipos cuando esa subida de tipos vendría en parte impulsada por la guerra de Irán, que aunque ahora esté superada, ha creado ese shock inflacionario, ¿no? Sería como un golpe brutal a Donald Trump nada más empezar, ¿no? Entonces, es difícil saber, pero yo sí creo o tendería a pensar que va a ser un tanto vago y no va a ser muy concreto hoy en su Bueno, citas a Donald Trump, que es uno de los grandes protagonistas económicos del día, porque como sabéis acaba de enviar, es que explota la cabeza con esto, a la Oficina de Ética Gubernamental, es donde ha presentado su informe de ganancias del año anterior. 1.000 páginas de informe ha enviado el presidente de los Estados Unidos. Cerca de 2.000 millones de dólares de ganancias, más de la mitad de ese dinero, 1,2, procede de sus inversiones en cripto. Como sabéis, tiene dos negocios principales en criptos, el World Liberty Financial, el WLFI, en el que ha ganado más de 500 millones por la venta de governance tokens y productos relacionados. La propia familia Trump recibe el 75% de los ingresos netos de estas ventas. Y luego tiene los meme coins, los celebration coins, las monedas de celebración, por los que ha ingresado más de 600 millones de dólares en regalías y ventas de monedas temáticas con su imagen a través de entidades como la CIC Digital LLC, que para quienes nos siguen por streaming de YouTube pues pueden ver en sus pantallas, y luego tiene pues otros ingresos varios. Es curioso porque mientras Donald Trump ganaba dinero con esto, tanto dinero, los inversores externos que han estado comprándole sus monedas han enfrentado pérdidas comparables a lo que él ha ganado, cercanos a los 2.300 millones de dólares según algunos cálculos. No me parece de recibo. O sea, ¿qué? Que al final quien esté en el gobierno, en el poder, al final tenga tan claramente unos intereses en unas industrias donde mucho tiene que ver la regulación que hagas, ¿no? Pues ya ves, ante la propia oficina ética lo presenta, No, con normalidad. Bueno, porque es Trump y es efectivamente como normalidad. Sí. Como lo decía Miguel, más le vale a Kevin Walsh estar callado, porque yo estando Trump, yo estaría muy callado, porque por cualquier cosa que digas no va a ser positivo. A mí, no solo creo que sea Estados Unidos, la clase política, lo ves en cualquier país, en las últimas décadas, son siempre las mismas familias, ¿no? Fujimori acaba de ser confirmada la hija de Fujimori en Perú, confirmada presidenta. En Argentina tuvimos Kirchner, mujer. En Estados Unidos hemos tenido a punto de tener a mujer de Obama. Son siempre los mismos. Y al final el poder económico y el poder político están juntos. Y aquí lo ves. ¿Y qué hacemos los demás? Yo por lo menos lo estoy diciendo. A mí no me parece bien. Pero es así. O sea, la gente lo hace. ¿Estás al lado del poder? Bueno, en España no nos vamos a decir quien tiene poder político todo lo que intenta hacer o hace, ¿no? Tenemos los juzgados llenos de casos de mezclar dinero público abuso, con supuestos abusos. Sí. Es que es impresionante, ese es el ser humano. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Hombre, a ver, lo de las 1.000 páginas de informe, que ya nos cuesta imaginar, ¿verdad? Ya que hemos perdido además la percepción de lo que es un tocho de 1.000 páginas. Menuda novela. Sí, menuda novela. Para el verano. En sí mismo, con todo el toque cínico que podéis interpretar de este comentario, ¿no? Es un ejercicio de transparencia, vale. Presentado está, ¿eh? Entonces, que eso es como decir, bueno, yo lo cuento, lo presento, etcétera. Evidentemente, sí, luego habrá que entender o habrá que ver también todos los ingresos por industria armamentística, etcétera. Es decir, hay otros negocios. Otros negocios, ¿no? Hay muchas fuentes, pero el hecho de presentarlo, ¿no? Yo creo que ya en sí mismo difiere de
otros, ¿verdad? Otros políticos que creo que estaba refiriendo que no lo Rafael, cuentan, ¿no? que no lo ¿Qué cuentan es peor? y que luego, ups, a ver, me han pillado. decidme ¿no? qué es peor, no presentarlo, ser opaco, o presentarlo abiertamente Pues, con impunidad y... Bueno. Es interesante, porque yo creo lo que planteas, Luis Vicente, porque justo creo que plantea el debate entre la visión, digamos, más anglosajona, muy procesual, muy de hacer un proceso, sí. Con la visión que había más tradicional, ¿no? Por poner, digamos, la escuela de Salamanca incluso, donde lo importante son los hechos, si están bien orientados o no están bien orientados, ¿no? Entonces, el presentar el informe de 1000 páginas es esa visión muy anglosajona, muy de cultura, presento un informe, muy documentada, pero la escuela de Salamanca, pues bueno, se escandalizarían. Es que realmente un jefe de Estado dedicado a ganar dinero, o una de sus dedicaciones principales a ganar dinero, y además con un tema de fortísimo conflicto de interés, que además hay gente que se arruina, esto sería escandaloso, pero sería escandaloso para que lo hiciera un monarca, no digo un monarca constitucional, un monarca tradicional. O sea, solo sería un absolutismo brutal, ¿no? Absolutismo totalmente desvirtuado en el cual se puede dedicar un jefe de Estado a ganar dinero, ¿no? A mí esto es lo que me parece sorprendente, que lo aceptemos con cierta naturalidad, sobre todo porque hay mucho conflicto de interés, ¿no? Bueno, y eso en el contexto, ¿no?, de ver, pues, combates de boxeo, sí, financiados por sponsors, pero el sponsor no suele hacerlo gratis, ¿no? O salas de bailes de 300 millones, ¿no? Yo con Trump, ¿no? La verdad es que hay gente que tiene una posición muy contraria, etcétera. Yo creo que hay que buscar ser aséptico, pero si uno es aséptico, uno se asusta del brutal conflicto de interés, del dinero que está haciendo con criptomonedas que ha creado él, con su fama de presidente, de los millones gastados en salas de baile. A mí todo esto me parece, bueno, o de las imágenes ungiendo enfermos, ¿no? Sí, es que es un no parar, ¿eh? Ungiendo enfermos, perdón. Sí. O sea, a mí me parece escandaloso, en general, ¿no? Sí. Y la política es buena, pensémoslo. Quitemos esto de aquí. La política de Trump es buena. O sea, ¿hasta qué punto Estados Unidos está mejor o está peor? O lo que está mejor es por Trump, ¿no? Esto es lo que creo que hay que pensar, ¿no? Yeah. ¿Qué decisiones ha tenido tan buenas o tan sólidas, ¿no? Y creo que hay que hacerlo asépticamente, ¿eh? No hay, evitando polarización, yo creo que hay que ver asépticamente, ¿no? La figura y todo. Y cuesta ver. A mí la verdad es que me cuesta ver. A lo mejor me he quedado un poco anticuado en la visión de lo que debe ser un jefe de Estado. Pero es que, claro, Trump es una rareza, ¿no?, de lo que conocemos hasta ahora como jefe de Estado. Es un hombre de negocios. Yo creo que la noticia en portada del Financial Times de hoy de Mark Rutte monitorizando lo que, ¿verdad?, poniendo en dinero lo que hemos dado a ganar a la industria armamentística americana desde la OTAN. Y en empleos sostenidos. Yo creo que es la primera vez que alguien le habla en su idioma. En un idioma que decía, a ver, vamos a poner las cosas, ¿verdad? Vamos a poner aquí pues las comas y los puntos sobre las íes. Y es que es un modelo de jefe de Estado muy diferente. Es un hombre de negocios. Entonces dice, pero ¿cómo no voy yo? Pues esto es como si fueran mis auditores y con toda la transparencia del mundo, mire, señores, me he forrado. Pues esto, que lo vean. ¿Y cómo me he forrado? Pues así, para que aprendan otros, ¿no? Sí. Pero es un hombre de negocios, vamos obvio, en sentido amplio. No, claro, pero vamos a ver. Con la escuela de Salamanca no lo pasas. No, pero ese acuerdo con el Departamento del Tesoro de que le ha hecho un fondo para su familia y le han excluido de cualquier posible inspección en los próximos años porque le habían sacado sus datos públicos o algo así, que además ahora está en el Tribunal Supremo. O sea, una cosa es ser hombre de negocios y jefe del Estado, vale, pero es que él tiene unas tácticas de cómo funciona todo, que utiliza todo absolutamente para hacerte de matón y lo hace en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Entonces, a mí no me parece que es un hombre de negocios, pues sí, me parece que es un matón que utiliza su poder político y económico para conseguir lo que quiere siempre. En los negocios, en la política, todo se mide por resultados. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos. Entonces se le hace confluencia. Total. Fijaos el caso, es noticia también de las últimas horas de Anthropic, el famoso gestor, yo creo que es ahora mismo el líder de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Pues ha confirmado Anthropic hace algunas horas que
ha recibido ya notificación de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha levantado los controles de exportación a su modelo Cloth Fable 5 y Mythos 5. Famoso Mythos, aquel que puso al desnudo las vulnerabilidades de medio planeta en sus sitios web. Y lo que ha contado en un comunicado que acaba de enviar Anthropic es que tras una serie de conversaciones productivas, dice, con el gobierno de Estados Unidos, que ya todo se pega, estamos redistribuyendo el modelo con un nuevo conjunto de clasificadores para identificar y bloquear más tareas de ciberseguridad. Algunas tareas rutinarias como la codificación y la depuración volverán a un modelo anterior, al Opus 4.8. Dice que van a continuar refinando estos clasificadores en las próximas semanas. Vamos, que limita en cierto modo algunas de las capacidades, de las habilidades que se habían descubierto y sorprendido a medio mundo del famoso modelo el Mythos. Y dice que también ha comenzado a redactar un marco de consenso con Amazon, con Microsoft, con Google y con otros socios de Glasswing, la famosa, ¿os acordáis? Hablamos de ello, de la mariposa de alas de cristal, para evaluar la gravedad de los jailbreaks, de los mecanismos para entrar en los sitios de cualquiera. Que Mythos es capaz de hacer. No sé, el tema de la inteligencia artificial para mí es poner puertas al campo. No sé quién es el que lo va a hacer, porque pueden limitar todo ese desarrollo a nivel de Estados Unidos con el gobierno, pero yo creo que los chinos van a hacer lo que ellos consideren. Esta semana la novedad es que se estaba contando en China que habían igualado el modelo de Anthropic, que lo tenían ya. Y quizás esto ha precipitado lo que finalmente estamos contando en este instante. De hecho, Anthropic dice, al final de su comunicado, estamos ampliando nuestra colaboración con el gobierno de los Estados Unidos en pruebas de modelos y salvaguardas. Y eso va a incluir acceso previo al lanzamiento a modelos y salvaguardas para su evaluación, intercambio de informaciones y ya sabéis. Claro, porque yo creo que la carrera de los países respecto a la inteligencia artificial, para mí, lo que yo creo no es tanto cómo de potente es tu modelo o si cada vez es mejor, sino realmente cómo la sociedad, las empresas lo aplican. Y yo creo que los chinos lo que van es, yo voy a adoptar la inteligencia artificial a todos los niveles en mi país, o sea, voy a tener los beneficios, y Estados Unidos yo creo que están con la carrera de a ver quién lo hace más potente, pero a unos precios que está limitando la adopción. De hecho, yo lo que sí que veo últimamente que hay ofertas entre los propios Anthropic o ChatGPT para que contrates los servicios de pago, porque al final es un tema de adopción. Yo ayer estuve justo con unos amigos, varios de ellos empresarios, otros de ellos directivos, y hablábamos sobre la adopción. Y realmente en España, sí, todo el mundo hablamos, pero dicen, pero yo sigo sin poder todavía ejecutar, poder prescindir de gente o cambiar mis procedimientos. Yo sigo teniendo, en este caso, pues había una persona de marketing con los Adobe, yo sigo teniendo todas las licencias y sigo operando de esa manera porque no me atrevo a llevarlo todo a la inteligencia artificial. Yo creo que ahí es donde está la frontera. ¿Quién va a adoptar los beneficios de la inteligencia artificial en la realidad, no quién tiene los modelos más potentes? Pero desde mi punto de vista... Miguel, sí, perdona. No, iba a decir yo que lo interesante de ahí, bueno, estoy de acuerdo, pero en parte. O sea, el otro día vi un informe muy interesante donde lo que es la adopción de inteligencia artificial, Europa, Estados Unidos y China no estaban tan diferenciados. La gran clave es quién la genera, ¿no? Y quién la genera, fijémonos en la noticia, ¿no? Ha habido dos ideas muy interesantes en lo que comentaba Luis Vicente. Una de ellas es... el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha aprobado que se exporte, ¿no? El poder geopolítico que damos a Estados Unidos. Y la segunda idea, estamos discutiendo Estados Unidos-China, ¿no? Yo creo que Europa se va a quedar con una dependencia brutal. La tuvimos del petróleo, la tenemos todavía del petróleo. Parece que, bueno, con las nuevas tecnologías, pues igual nos vamos liberando poco a poco, nos estamos liberando poco a poco, pero todavía nos queda. Y ahora viene la inteligencia artificial, vamos a ser brutalmente dependientes en un tema geopolítico que va a marcar muchísimo, ¿no? Consideremos un caso, en todos los casos, ¿no? Toda la economía puede depender mucho y eso ya da mucha fortaleza, pero por ejemplo en defensa, ¿no? Entonces, yo creo que quizá aquí lo inquietante y lo que no tiene solución fácil y conforme pasa el tiempo es más difícil es que nos vamos a hacer dependientes. Nuestra productividad crecerá mucho, pero nos vamos a hacer brutalmente dependientes de Estados Unidos y de China, ¿no? Yo creo que eso es un riesgo fuerte para Europa. Pero eso lo dijo von der Leyen esta semana, que eso, la realidad, lo que está diciendo Miguel, o sea, la realidad de que Europa no tenemos una tecnología
y no tenemos una infraestructura propia. Es decir, que cualquiera que quiera de repente cerrar Europa la puede cerrar, ¿no? Y eso es un punto débil flagrante, ¿no? Entonces eso es fundamental. Pero fíjate, yendo un poco más allá o en línea con lo que estaba diciendo Miguel y puntualizando lo que comentaba antes Rafael, yo creo que ya no es tanto una cuestión de la adopción por parte de las empresas. Cuando estábamos hablando de este mensaje que leía Luis Vicente, estamos hablando de geopolítica. O sea, las empresas son todavía el chocolate del loro. O sea, es como que dices, bueno, son beneficios, digamos, en fin, marginales, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la geoestratégica. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Y la lucha contra China, ¿no? Pues queridos amigos, vamos a ver cómo empiezan los mercados europeos el mes de julio, el trimestre y el semestre. Hoy en la gran tertulia de la economía ya viene Laura Blanco y Sandra Torrecillas con el informe de preapertura y con los protagonistas. Hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado Miguel Yagüe, Carmen Morales y Rafael Ramiro. Gracias a los tres, que tengáis una estupenda segunda mitad del año. Exacto. Igualmente. Muchas gracias, igualmente.